no solo por este año, sino por los años venideros, en tanto y cuanto en efecto se despegue, va a seguir siendo materia de conversación y discusión. No hacemos tanto porque los amigos que el día de ayer por la noche vieron el programa y vieron este informe, han insistido que se repita el informe, sino porque creemos que reiterar en este propósito es pertinente, atendiendo de que el invitado es ducho en este tema y es menester de nosotros sacar provecho de su presencia. Moisés, hemos visto que has celebrado al extremo tal que has pedido un vino públicamente para celebrar la celebración del convenio de Provías del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, celebrado con el gobierno regional. ¿Crees que este es el principio del inicio del despegue de Loreto hacia el desarrollo? Los chavines, por ejemplo, el dios jaguar es un dios que es un animal representativo de la fauna silvestre amazónica, ¿no? O la diosa anaconda, serpiente que tienen ellos. ¿Dónde va a haber serpiente en las costas, una anaconda en la costa si no es de la selva? O sea, todos esos elementos culturales, esas vinculaciones arqueológicas que se han encontrado, nos dicen que en realidad la cultura chavín que se desarrolló, que fue una cultura preinca importante que se desarrolló en la costa, tiene su origen en la selva peruana, en la Amazonía peruana. Javier Pulgar Vidal incluso hace unos 30, 40 años atrás, cuando publicó su libro Geografía del Perú, señaló que la palabra charapa en lenguaje omagua, en realidad no deberíamos tomarlo como algo despectivo, porque charapa en lenguaje omagua significa padre del hombre, es decir, hacía referencia a la influencia que tuvo la Amazonía en la formación de esta cultura preincaica. Entonces, andando el tiempo, poco a poco, el pueblo de Loreto, sus autoridades han ido perfilando lo que debería ser la conectividad. Contrariamente a lo que se cree, la conectividad de Loreto no ha sido un producto de un escritorio o de alguien que se puso en un plano y empezó a trazar rutas, sino que ha sido producto del conocimiento geográfico de los antiguos exploradores. Recordarás que nuestros padres, y seguramente a ustedes también les han contado, que antes las rutas de Loreto para unirse con San Martín, por ejemplo, venían desde lo que ahora es Chasuta para encontrarse en el Ucayali, con Loreto, ¿no? Hay en la biografía del padre Plácido Mayo, por ejemplo, uno de los 5 agustinos que llevó acá, ustedes pueden ver que hay él descubre el río Yaguas, que para entonces era desconocida para la geografía peruana, siguiendo una trocha ancestral amazónica que va desde Pebas hasta el Estrecho. O sea, hay un conjunto de referencias históricas que nos dicen que el hombre amazónico ha aspirado siempre a la conectividad, a la integración terrestre. Por eso es que ya a a mediados de la década del 80, cuando el presidente de la Corte de Loreto era el ingeniero Juan Pinedo Nájar, recuerdo muy bien, se contrató un estudio para hacer la conexión Iquitos-Costa Norte. Ese estudio fue hecho por una consultora peruano-alemana, Cecil Dorsch, ¿no?, que tuvo como asesor científico a un gran sabio peruano, el doctor Javier Pulgar Vidal. Esa ruta fue trazada entonces en la forma como ahora lo estamos perfilando también, ¿no? Y desde entonces pues se ha venido promoviendo la carretera, pero
hasta hace poco nomás acá en Iquitos, cuando tú querías promover una carretera, te saltaban al cuello los ambientalistas, ¿no? Y yo, por ejemplo, he recibido todo tipo digamos, de apodos o de insultos, como quiera llamarse, ¿no? Recuerdo que me dijeron ecuatoriano, porque la carretera pues tiene un ramal que va hacia Huepí, ¿no? Entonces decían, no, lo que pasa es que Moisés Panduro es ecuatoriano y quiere traer a los ecuatorianos por esa carretera, ¿no? Entonces se decían otras cosas como, por ejemplo, se va a destruir el bosque, depredadores del bosque, en fin, un conjunto digamos, de términos que no son muy agradables de recordar. Yo creo que ahora sí empezamos, digo, porque cuando escuché al presidente Kuczynski electo en una entrevista, todavía no como presidente, decir que va a unir Iquitos con la costa norte, entonces supe ahí que se estaba refiriendo a este proyecto. Entonces esperé el discurso presidencial, y el discurso presidencial fue contundente. El presidente de la República... Moisés, que tuvo su fruto, pero con el despecho que significa que no fue un gobierno del APRA. Sí, pues, porque mira, yo quiero comentar algo. Te digo algo, yo quiero comentar algo que a pocos he contado, ¿ah? El año pasado, el 2015, mejor dicho, hace 2 años atrás, mi compañero Alan García me envió, varios correos, solicitándome los proyectos que tiene el partido aprista acá en Loreto, o sea, cuál es la visión que tiene el partido acá en Loreto, para que pueda incluirle en su discurso de Chamochumbi. Le llamamos el discurso de Chamochumbi cuando él presentó en el Coliseo de Chamochumbi su plan de gobierno como candidato a esta elección. Y a mí me aloró cuando mencionó la carretera Bellavista-Mazán el Estrecho, que yo le había alcanzado la información. Y entonces con esa misma fraternidad y compañerismo pensé que iban a incorporar pues también la carretera Iquitos-Costa Norte, porque Javier Pulgar Vidal es un sabio peruano, pero también es un reconocido militante aprista. Él fue perseguido, fue a fundar universidades en Colombia, por ejemplo. Javier Pulgar Vidal fue perseguido en su época del APRA, ¿no? En su época de la persecución. Entonces, la verdad es que cuando vino el presidente García, el discurso en la Plaza Sargento Lores, escuché pues un proyecto que no es nuestro. Hablar de un tren de Iquitos a Yurimaguas, no, dice, no es nuestro proyecto. Y obviamente me sentí decepcionado y se lo dije públicamente al presidente. Entonces yo pensé que con eso ya se acababa la ilusión de la carretera Iquitos-Costa Norte, y por eso para mí fue una gratísima sorpresa que un día domingo me despierten un montón de llamadas telefónicas y me digan, ¿sabe qué? El presidente Kuczynski está anunciando el proyecto en Radio Programa del Perú, y me alegró, pero sí fui cauto. Tuve que esperar todavía el discurso del 28 de julio para ver si el presidente lo anuncia ahí, y lo anunció, ¿no? Entonces, al igual que tú y Fernando, también te complace haber escuchado esa noticia, ¿no? Sí, claro. Hoy ya prácticamente es una realidad, porque con este convenio garantiza el financiamiento de los términos de referencia, Exacto. etcétera. Exacto. En eso creo coincidimos. Pero ¿crees que el desarrollo se agota con una sola conectividad con la costa? O sea, lo que aspiramos como loretanos. Porque la sola carretera por sí misma no va a traer el desarrollo. No, pues. Está claro. No. Entonces habría que afiatar, articular un conjunto de ideas en función de fortalezas, ¿no? Y de potencialidades. Claro. Creo que esa es la razón por la que hoy te hemos traído y queremos escucharle no solo al técnico, sino al técnico. ¿Cómo afiatar un proyecto de los loretanos que justamente, teniendo como punto de partida esta conectividad que va a ser una realidad, aquí a 25 años Loreto se convierta en el segundo Manaus en el oriente de Sudamérica? Sí. Yo aspiramos a eso, definitivamente. Efectivamente el convenio fue firmado, ¿no? Ya se firmó, ya está en marcha. En este momento, lo que yo conozco es que Provías, que es el organismo especializado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ya está elaborando los términos de referencia para contratar la consultoría de los estudios, ¿no? Eso debe ser pues todo el primer trimestre de este 2017, ¿no? Pero antes de eso hay un conjunto de apreciaciones. En el Congreso de la República, cuando hice una exposición, señalé allí que lo que faltaba a Loreto era una columna vertebral. O sea, y les mostré incluso un esqueleto, ¿no? Una columna vertebral, y les pregunté si se podría concebir un organismo vertebrado sin columna vertebral.
Es decir, ¿dónde reposaría la cabeza si no hubiera el atlas y el axis, que son dos vértebras cervicales que están acá en la columna vertebral? ¿De dónde saldrían las conexiones para las extremidades inferiores? ¿O cómo conectaríamos con las extremidades inferiores? ¿O cómo tendríamos el tórax si no tuviéramos costillas conectadas a una columna vertebral donde están protegidos los órganos internos más importantes? Entonces le dije, así como un organismo necesita una columna vertebral para ser un organismo vertebrado, Loreto necesita una columna vertebral. Esa columna vertebral es la carretera Iquitos-Aramiriza, que se complementa con Bellavista-Mazán el Estrecho. Es una sola columna. Si ustedes se fijan bien, son dos proyectos grandes en realidad. Uno, sí, Fernando. Interesante tu exposición. Yo veo con bastante esperanza el anuncio y la puesta ya en implementación de todas las acciones administrativas que sean necesarias para, primero, elaborar los estudios y posteriormente la ejecución del proyecto. Pero así como es esta importante obra que va a permitir a Loreto integrarse al Perú y también al mundo, el primer vicepresidente, que también es ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, anunció que en el segundo trimestre del año 2017 se debe estar adjudicando la buena pro de las hidrovías, que se cayó porque, bueno, no se hizo la consulta previa, al igual que también se cayó la interconexión eléctrica Moyobamba-Iquitos por lo mismo. Entonces, tú tienes doble función en la región y también en la provincia de Maynas. Primero eres regidor provincial de Maynas y también eres asesor de la presidencia o de la gobernación regional de Loreto. En consecuencia, tienes la palabra autorizada para decirnos qué está haciendo el gobierno regional, por ejemplo, para interconectar también a Iquitos con el sistema eléctrico interconectado nacional, que es fundamental. Podemos tener carretera, por ejemplo, interconectarnos vial o multimodalmente, pero si no tenemos energía para mover las industrias y producir para exportar, bueno, poco serviría la carretera. Claro, pero antes de responder la pregunta, yo quisiera terminar la idea anterior. Adelante. Esa columna vertebral va a desencadenar procesos. O sea, cuando nosotros conseguimos una vía terrestre, no lo conseguimos única y exclusivamente como carretera, es decir, para transporte de carga y pasajeros. Lo conseguimos como un proyecto integral. El IAP, por ejemplo, aquí va a tener una participación vital. ¿Para qué? Para hacer el estudio de clasificación de uso de suelos en todo el ámbito de influencia de la carretera, para hacer todo un plan de ordenamiento territorial en el área de influencia de la carretera, para definir... Acá, el doctor Luis por supuesto, y precisamente le hicimos esa pregunta y ya están en coordinaciones para firmar un convenio de plan. No, con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, para llevar adelante todo un proceso de planificación de ordenamiento territorial, o sea, elaborar la zonificación ecológica, económica de todo Loreto. Claro. Por eso es que cuando alguien dice la experiencia de la carretera Iquitos-Nauta se va a reproducir en esta carretera, está hablando mal. ¿Por qué? Pues, porque precisamente esa experiencia negativa no debe volver a repetirse. Así es. Entonces, por eso es que nosotros queremos construir un modelo peruano de carretera verde. En el mundo están ahora en boga las carreteras verdes. El concepto de carretera verde es el concepto de una vía que no solamente es usada para carga y pasajeros, sino para integrar una nación, respetando los valores paisajísticos, respetando la reserva, respetando el medio ambiente. Es totalmente respetuoso y armónico con el medio ambiente. Entonces, sin duda, Moisés, hay puntos neurálgicos que tienen que ver con el desarrollo regional de Loreto y del Perú, que nos unen a los tecnócratas y a los políticos. ¿Quién podría oponerse a una carretera? ¿Quién podría oponerse a que Loreto se integre con el Perú? Por ejemplo, tú que militas el Partido Aprista, o Warren, quien habla. Estamos coincidiendo. Qué bien que pongas este punto sobre la silla. ¿Quién se opondría? ¿Por qué? Porque todas estas ideas que piensan en la grandeza de Loreto apuntan a un norte, ¿no? Claro. Pero ¿cómo articulamos todo eso? ¿Cómo le damos forma? ¿Cómo diseñamos una estrategia de desarrollo? Ya que estás aquí y tengo entendido que
asesoras, enhorabuena que Fernando Meléndez Celis haya tenido el tino de convocarte como asesor. Siempre he insistido en ese tema. ¿Por qué no convoca a una mesa o un acuerdo regional? Correcto. Ajá. Para diseñar la estrategia de desarrollo? Ahora que tenemos un punto de apoyo, hoy tenemos, como bien lo has dicho, no basta la columna vertebral, sino por sí sola, sino que tiene que tener puntos de apoyo. Así es. Este primer paso que está dando el gobierno central, o el Estado peruano, debe ser el punto de arranque para el despegue. Eso creo yo. Entonces, si ya tenemos un punto de apoyo, había que ver de qué manera articulamos todas esas ideas, diseñamos la estrategia de desarrollo a 25, a 30, a 50 años, como quieras ponerse, pero reuniendo, como dice Fernando, a las mejores mentes, a las mejores voluntades de Loreto. Hay tanta gente rescatable, incluso en partidos que parecen que no tienen representación, pero que tienen técnicos de valía. Entonces, en ese afán de cosas creo yo que nadie debe ser excluido si es que se trata de Loreto. Claro. No, precisamente hace un par de días he entregado la hoja de ruta para lo que se llama la socialización del proyecto. Qué bien, caramba. Entonces, esta hoja de ruta incluye, 1, reuniones de socialización, es decir, cuando decimos socialización significa poner a consideración el proyecto y recoger aportes, observaciones, cuestionamientos, un conjunto de cosas, expectativas, aspiraciones, recoger todo eso. Vamos a tener reunión primero con lo que se llaman las organizaciones populares, el Frente Patriótico y otras organizaciones más. Vamos a tener reuniones con las federaciones indígenas y las organizaciones de productores. Vamos a tener reuniones con la Cámara de Comercio e Industria de Loreto. Ya hemos tenido reunión con la Cámara Regional de Turismo. Moisés, vamos a tener reuniones pendientes con el... Sí. ¿En qué etapa del estudio, de elaboración del proyecto se inicia la consulta previa, o todo eso ya es la consulta previa? La consulta previa se da en la parte de factibilidad recién. Ahorita, estos 3 meses que tenemos, mientras dura la elaboración de los términos de referencia y la convocatoria de los estudios, estos 3 meses le vamos a empezar para este tema de socialización, porque ahí vamos a recoger lo que llamamos los técnicos insumos para la integralidad del proyecto. Entonces, y vamos a finalizar, vamos a reunirnos con los alcaldes provinciales y distritales, de hecho con algunos de ellos hemos reunido bilateralmente, y vamos a finalizar todo este proceso con una reunión convocando a los movimientos políticos, a los partidos políticos, porque si bien es cierto, cada uno tiene su propia visión del desarrollo, de lo que se trata aquí es de construir juntos una visión sobre la base de la conectividad que nosotros queremos construir. Entonces, todo ese conjunto de insumos van a ser resumidos, van a ser sistematizados, van a ser organizados, van a ser, por supuesto, trabajados para alcanzar a la consultora y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y esa es una responsabilidad del Gobierno Regional de Loreto. En el convenio está establecido eso precisamente, ¿no? Todo eso vamos a realizar en estos 3 meses. Nos parece interesante que se esté socializando a efectos de que la decisión sea concertada y todos den sus aportes para que se sientan involucrados. Así es. Y sientan que el producto final sea el aporte, el esfuerzo de todos. Pienso que está bien. Eduardo. Sí, ahí queremos aprovechar el tiempo que queda, gusto. Y que no es mucho, pero suficiente como para sacarte provecho. Pero después de esta tan... Bien, estamos de vuelta con el ingeniero Moisés Panduro Coral. Estamos conversando temas de palpitante actualidad y de interés regional y nacional. Todos soñamos con la integración de Loreto al Perú y al mundo, pero queremos cambiar el tema y focalizarnos en un punto eminentemente de gestión pública regional. Y se trata sobre la ejecución presupuestaria, Moisés. Yo sé que tú no estás directamente vinculado al tema de planificación y presupuesto, tu concurso es de asesoramiento al despacho presidencial regional, no sé cómo se llama ahora, al despacho ¿cómo se llama?
del gobernador. Bien, mira, yo estaba conversando con Warren y le decía, yo no quiero ser aguafiestas de la conversación amena que vamos a tener con Moisés, porque definitivamente el tema de la integración de Loreto habría que estar loco para discrepar o oponernos. Entonces, nosotros hicimos las averiguaciones en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, y le decía a Warren, vamos a hacer algunas preguntas sobre este tema a Moisés, y si él considera pertinente, tal vez podría comprometer la presencia del gerente de planificación, presupuesto y acondicionamiento territorial del gobierno regional de Loreto en un próximo programa. Por ejemplo, mira Moisés, al 4 de enero, en recursos ordinarios, el gobierno regional ha tenido un PIA, para empezar, ¿no?, de 874 millones, un PIA, o sea, un presupuesto institucional de apertura, y después un PIN, o sea, modifican el presupuesto e incorporan mayores recursos ordinarios, y tienen 1.242 millones, y solamente han comprometido al año 1.206.000, y han devengado 1.188.000. Y tú sabes, Moisés, igual que todos los que estamos en este tema de la gestión pública, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la misma ley de presupuesto y las directivas que regulan el proceso presupuestario, que los recursos ordinarios no generan saldo de balance. ¿Qué significa eso? Que los recursos ordinarios no pasan al próximo año y se incorporan, a no ser que estén comprometidos y devengados al 31 de diciembre. Y de acuerdo a los reportes del Ministerio de Economía y Finanzas, el gobierno regional de Loreto ya habría devuelto el 31 de diciembre a las 12 de la noche 17 millones de soles de la fuente de financiamiento recursos ordinarios. Y esos recursos ordinarios corresponden por ejemplo, a obras, 11 millones. 11 millones, construcciones, edificios y estructuras. ¿Qué más? Desagregado ya. Estudios de preinversión. Corresponde 156.977. ¿Pero cuánto han gastado en estudios de preinversión? En recursos ordinarios, 4 millones. Estamos hablando solamente de la fuente de recursos ordinarios. Y en elaboración de expedientes técnicos, Moisés, tienen para devolver 4.039.000. O sea, esos recursos no están comprometidos ni devengados al 31 de diciembre hasta las 12 de la noche. Por tanto, ahorita ya no están en la cuenta corriente del gobierno regional, se revirtió. La pregunta es, ¿qué ha pasado? Bueno, sobre ese tema no podría yo darte, digamos, una precisión de cifras, pero sí puedo señalarte que al prácticamente haber desaparecido el canon, porque tú sabes que en el 2014 el gobierno regional recibió 153 millones solo de canon, ¿sí? En el año 2015 apenas se fueron 52 millones, y en lo que va de este año eran 12 millones, o sea, prácticamente nada, ¿no? Entonces, esa fuente, debido a gestiones que se hicieron, fue de algún modo cubierta, o ese déficit fue cubierto por gestiones ante el Tesoro Público. Y han llegado una cantidad de recursos ordinarios, efectivamente, en el que estamos hablando no de 1 millón, sino de 1.000 millones. Estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, en preinversión, ¿cuánto fue? Tanta necesidad por la caída del canon petrolero, ¿cómo es que nos permitimos dejar libre capitales que se vayan? Por ejemplo, mira, si me permite, Moisés, y te doy todo el tiempo del mundo para que respondas, a no ser que acá Warren... yo te escucho. No obstante de que el tema que tendríamos que tratar como ser el tema del desarrollo. Por eso es un tema que tendría que responder. Por eso le digo. No, pero no hay problema. Por eso le digo a Moisés, tal vez nos puedes tender puentes con el gerente de planificación y presupuesto o el subgerente de presupuesto para ver
porque en algún momento el mismo presidente o gobernador regional va a tener que dar cuenta al pueblo sobre esto. Habiendo tantas necesidades, que se devuelva recursos al tesoro público. Bueno, en realidad deben corresponder a estudios que tienen en proceso las valorizaciones, ¿verdad? Perdón, a obras que tienen en proceso valorizaciones. Probablemente no se ha hecho el avance físico. Uno de ellos es el hospital, por ejemplo, ¿no? Un conjunto de factores que se han dado el Hospital Apoyo Iquitos y que finalmente no se ha podido... Claro, definitivamente eso se inicia el próximo año, ¿no? Porque este año ha sido complicado, porque había un conjunto de observaciones que se han dado ahí, ¿no? Como en otras obras seguramente, ¿no? Pero sí hay que rescatar que, por ejemplo, frente a esa carencia, hay 45 millones de soles que se están invirtiendo en obras por impuestos. Nunca antes se había invertido así. Por ejemplo, el Colegio Clavero es uno de los 6 o 7 colegios que se están construyendo por obra por impuestos. Y eso, por ejemplo, nadie resalta, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, eso le corresponde, pues, a ustedes, ¿no? Que trabajan en el gobierno regional, informarlo. No, pero por supuesto, eso estoy de acuerdo. Y nosotros te damos la libertad para que lo hagan. O vamos a otros casos, el tema de salud, por ejemplo, el dengue, en el caso del dengue, de 1.573 casos que había en el 2014, se ha reducido a 332 en el 2016. O otras, la leptospirosis, por ejemplo, de 1.600 casos se ha reducido a 322. O sea, hay reducciones concretas. La anemia en Loreto se ha reducido. La anemia se ha reducido. La desnutrición crónica infantil también, ¿no? Manifestando lo siguiente, ¿no? Mira, se gastó, por ejemplo, en estudios de preinversión 4 millones, en elaboración de expedientes técnicos 2.489.000, pero en gastos de viajes 35 millones a nivel pliego. O sea, la sede central más sus unidades ejecutoras. Entonces, esto desdice un poco de una gestión eficiente y eficaz en la ejecución de los recursos financieros del Estado. Entonces, yo cierro esto y a ver, vamos, si nos ayudas a tener fuentes con el gerente de planificación para conversar sobre este tema preciso, o sea, más específico. No, pero no te olvides, en el tema de pasajes, por ejemplo, gran parte del gasto, y te digo porque conozco, son gastos que se hacen, por ejemplo, en delegaciones deportivas. No es necesariamente gastos que hacen los funcionarios o los directivos del gobierno regional. Gran parte del gasto son pasajes de apoyo. Miren, en puentes aéreos, por ejemplo, en el año 2016, en referencias médicas, hemos tenido 1.736 referencias aéreas. Es decir, 1.736 gastos en pasajes aéreos para referir pacientes, gastos de salud, por ejemplo. Eso incrementa enormemente, pues, la cantidad de gastos. O sea, no es el gasto de funcionarios únicamente, ahí hay que discernir esa parte, ¿no? Pero en todo caso, si tú gustas, yo puedo señalar algo, puedo hablar con el gerente regional de planeamiento y presupuesto para que venga y haga las precisiones del caso, con todo gusto, ¿no? Yo comprendo la inquietud de Fernando. Sí, claro. En torno a la ejecución del gasto. Sin embargo, yo quisiera volver al tema inicial. Sí, porque no lo habíamos terminado. Volvamos. Este año ha sido declarado Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Así es. Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. No te voy a preguntar como asesor del gobierno regional, sino como hombre ligado al tema, porque no es un tema ajeno a lo que tú manejas. ¿De qué manera el turismo tendría que convertirse en un pilar del ansiado desarrollo? Debe convertirse en un pilar esencial por una razón. Vamos hablando de la carretera. Tenemos un antecedente. Tú vas a Canadá, si alguna vez viajas a Canadá, puedes viajar desde San Juan de Terranova, que está en el Atlántico, hasta la Columbia Británica, que está en el Pacífico. Son más de 5.000 kilómetros. Es una carretera en medio no solamente de hielos, sino una carretera en medio de unos bosques milenarios. Algunos árboles de secuoyas tienen 800 años ahí. Para darte cuenta que esa carretera, por ejemplo, no ha sido concebido solamente para transporte y carga de pasajeros. Ha sido concebido como una vía turística, donde los visitantes turísticos van, efectivamente recorren desde el Atlántico hasta el Pacífico, todo el Canadá.
y en el camino van dejando ingresos o divisas para su país, porque son cientos, miles los que recorren diariamente esa carretera. Eso es lo que pretendemos como uno de los factores que van a desencadenarse es el turismo. Cuando el IAP o la entidad que corresponda nos indique cuál es la clasificación del uso de suelos, en qué lugar puede ponerse piscicultura, en qué lugar puede hacerse desarrollo agroindustrial, en qué lugar puede ponerse, en qué lugar no hay que hacer nada, hay que proteger las tierras. Eso se considerará también la parte del turismo vivencial, el turismo comunitario, el ecoturismo, un conjunto de formas de hacer turismo que se van a desarrollar definitivamente. Para eso hay que convocar a la inversión privada, no todo tiene que ser el Estado. Precisamente una de las reuniones que hemos tenido ya en el Comité Regional de Conectividad ha sido con la Cámara Regional de Turismo. Ustedes deben estar enterados que no hace mucho la Cámara Regional de Turismo organizó un Congreso Nacional acá de Turismo, y ahí presentamos esta carretera, este trazo de la carretera. ¿Para qué? Para que vayan viendo las enormes potencialidades turísticas que puede haber allí. Entonces, tramo de 685 kilómetros, no 500, o sea, 685 kilómetros, ¿no? Que puede llevar a comunidades indígenas, que puede llevar a lugares de pesca, de recreación, de turismo paisajístico. Hay un conjunto digamos, de actividades económicas que se van a desencadenar con esta carretera. Todo eso tiene que planificar ahí, Moisés, mira, sí. Si se pretende, por decir, que sea un pilar, yo creo en el turismo, porque además que no es la industria que no contamina, es la industria inacabable. El petróleo ya nos ha dado una lección que es una fuente agotable, que ha implicado muchos efectos colaterales en nuestra economía, y prácticamente a Loreto le ha convertido en una especie de guarnición. Hay 2 días del mes, cuando entra plata, se reactiva la economía, ¿no? Al tercer día ya no hay plata, y la economía cae. Entonces, igual que en la de guarnición, llega la plata, mejora el rancho. Los soldados 3-4 días están felices. Entonces, eso ha significado en suma el petróleo. El tema del turismo, pues, ¿de qué manera debemos planificar? Creo yo, y esto en el afán de generar una estrategia de desarrollo, sobre todo teniendo como ente convocante al gobierno regional, es de que los gobiernos provinciales, o sea, estamos hablando de los municipios provinciales, los municipios distritales, tendrían que engarzarse su planificación dentro del marco del turismo a los fines de la región. Así es. Precisamente en los próximos días también se debe anunciar la elaboración del Plan Loreto, ¿no? La carretera forma parte de ese Plan Loreto. Eso lo vamos a hacer con ese plan, en realidad el Plan Loreto lo vamos a hacer con ese plan. Este Plan Loreto va a señalar con claridad cuáles son los factores que podemos desencadenar para que el turismo aquí sea una fuente de divisas importante. Miren, hay tantas cosas por aprovechar. Hace unos 5 años atrás yo escribí un artículo precisamente sobre la carretera, pero señalando las potencialidades turísticas que puede haber. Lo escribí en forma de ficción. O sea, me veía a mí mismo como un anciano de 75 años recorriendo la carretera, pero recorriéndolo mirando los lugares turísticos que en mi imaginación deberían de desarrollarse a lo largo de la carretera, ¿no? Entonces, hay una potencialidad enorme ahí, y yo creo que eso va a ser un trabajo fundamental, va a ser un trabajo, digamos, coordinado entre la academia, estamos hablando de la gente de ciencia, ¿no? Entre el gobierno a nivel regional, municipal y nacional, y por supuesto la empresa. Aquí tenemos que necesariamente, imprescindiblemente tener que convocar a la empresa, y la empresa obviamente tiene que estar aquí bajo un nuevo marco tributario. Ese es el otro tema que hay que ver. Por eso parte del Plan de Loreto no es solamente desarrollar la carretera, desencadenar el desarrollo productivo, sino hay que darle un nuevo marco tributario a Loreto. ¿Por qué? Porque actividades como el turismo, actividades como la industrialización, o sea, la transformación industrial, ¿no? Ese tipo de actividades deben tener, digamos, un peso ponderado mayor
a la hora de hablar de exoneraciones. No tiene que ser considerado igual que comercio, ¿verdad? Esa es una de las fallas precisamente de la ley 15600, ¿no? Entonces, hay que cambiar el marco tributario, ¿no? Valoramos también esta parte, Moisés. Yo soy un convencido de que el desarrollo de los pueblos se debe planificar, no improvisar. Claro. Se planifica de manera concertada y precisamente en este trípode, ¿no? Estado, sociedad civil y sector empresarial. Entonces, se establece una visión de futuro común. Y hoy, que seguramente yo estaba leyendo el plan de desarrollo concertado que ha firmado, lo ha promulgado el actual gobernador regional, y estaba mirando sus objetivos estratégicos, sus ejes estratégicos, que me parecen bien, pero no estaría mal retomar o actualizarlo. ¿Para qué? Para permitir que participen todas las voces, todas las sangres. En ese proceso, como decía Warren, establecer una gran mesa de diálogo y concertación para que todos permitan o hagan oír su voz y sean escuchados. Y finalmente, la ejecución de las actividades y los proyectos que ejecuten el gobierno regional, las municipalidades, sean pues concertadas y todos sientan que han sido escuchados, y así se construye gobernabilidad, gobernanza, convivencia pacífica. Entonces, estamos de acuerdo. A eso propende precisamente este programa y por eso se llama punto de equilibrio. Podemos tener puntos de vista diferentes, pero la idea es llegar a un punto de equilibrio. Por eso la idea. Claro, no es el punto de equilibrio de anécdota, que no nació necesariamente de Warren ni de mí, sino de la esposa de Warren. El nombre. Pero, punto de equilibrio. Punto de equilibrio. Bueno, en economía el punto de equilibrio en precios pues es un precio en el que tú no ganas ni pierdes, o de nivel de ventas, ¿no? Pero en este caso el punto de equilibrio es convergencia, es, digamos, ¿cómo diríamos? Construcción superior, ¿verdad? O sea, más allá de las diferencias o de la diversidad de opiniones, ¿no? Nosotros tenemos que construir efectivamente una convergencia democrática que nos permita visualizar el desarrollo regional en forma integral. Ninguna carretera debe ser hecha, por ejemplo, si no se concibe en términos integrales. No puedo hacer yo planificar turismo aisladamente de otros escenarios, como el escenario conectivo, tampoco el escenario educacional. No podría hacer turismo si es que primero no trabajo el tema de servicios, por ejemplo, que es importante. Estamos hablando de energía eléctrica, estamos hablando de servicios de agua potable. Yo creo que ahora sí hay un momento preciso en el que la clase política de Loreto está encontrando su camino, porque veo más madurez ahora en la necesidad de converger acciones, metas y de lograr resultados, ¿no? Debemos superar esa etapa en la que cuando alguien se mueve le empezamos a disparar, ¿no? Hay que decirle, ¿sabe qué? Si estás moviendo, muévete mejor, ¿no? O no te muevas en esa dirección, tal vez podrías moverte en esta otra dirección, pero no dispararle a quien se empieza a mover, ¿eh? Eso ha sido un deporte muy malo, muy malamente practicado aquí en Loreto durante muchos años. Entonces, yo creo que estamos llegando a y a mí me agrada muchísimo que estemos llegando a un escenario de madurez política aquí en Loreto. Y eso es muy propiciador para el desencadenamiento del desarrollo. Que el gobernador esté tomando con la altura de un estadista esta tarea histórica que le ha dado el pueblo a llevar adelante. De repente 4 años sean pocos, pero ha empezado un capítulo de la historia de Loreto en la que todos nosotros debemos ponernos de acuerdo en qué queremos que sea Loreto de aquí a 25 o 50 años. Bueno, la idea es esa precisamente, ¿no? Moisés, ahí caemos en una gravitante, imperiosa necesidad. El gobierno nacional es el responsable de aprobar la política de Estado. ¿Cómo aprobamos nosotros nuestras políticas de Estado de nivel regional? O en todo caso, ¿cómo incorporamos en las políticas de Estado una política que incluya lo que nosotros queremos para Loreto? De tal manera que cualquier partido político que en Loreto gane esté obligado a impulsar esa política. Fernando, ese es el plan Loreto.
Eso lo vamos a hacer con ese plan. Yo estuve en la reunión con Fernando Meléndez Celis, ¿no? Ha estado con el doctor Abugataz, que es el presidente de ese plan. Yo estuve ahí y también estuvo Roger Grandes, ¿no? Porque la idea es construir el plan Loreto, convocar a toda la sociedad, pero hacerlo de manera menos teorizante, sino ligado a resultados, a plazos, a tiempo, a recursos, a compromisos, a compromisos, porque no es que el gobierno regional solo tenga que empujar el carro, hay municipalidades distritales, provinciales, hay digamos entidades del sector público, organismos públicos descentralizados, hay ministerios, hay por supuesto empresas, hay instituciones de investigación, o sea, hay que confluir toda esa cantidad de voluntades, ¿no? Esa posibilidad hermosa de recursos, logística, pensamiento, ¿no? Todo eso para que finalmente podamos hacer que Loreto deje de ser la región más grande del Perú y en el último lugar de competitividad. Hay que construir. El tiempo se nos agota y se nos ha ido de verdad el tiempo, me hubiera gustado. Nosotros quisiéramos continuar acá porque no vas a salir porque está lloviendo. La programación tiene un horario porque hay otros técnicos y políticos que manejan así tremendamente estos temas del desarrollo y que también va a concluir acá. Pero queremos asumir el compromiso, no esta semana que viene, de repente dentro de 2 semanas, para tenerte nuevamente hablando sobre los bionegocios, porque es un tema que me gustaría tener nuevamente acá en Popaca, claro, con todo gusto. Lo desarrolló bonito el tema, pero el tiempo se quedó corto el día de ayer. No hay problema, muchas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, definitivamente. Por nuestra parte, muy buenas noches, público televidente. Buenas noches también.